Muchas personas a veces se preguntan si nacen o eso se desarrolla. Y la verdad que quiero que sepan que todos, absolutamente todos, tenemos sentidos psíquicos. Solo que unas personas los tienen dormidos y otras despiertos. Normalmente cuando estamos pequeños, ¿vale? Se tiende a percibir más o a sentir más, pero es porque por ser pequeños tenemos menos creencias o programas que nos los bloqueen. Y a medida que vamos creciendo, ¿vale? Se van como bloqueando. Eso es lo que suele suceder. Ya va. Ok. Eso es lo que suele suceder, ¿vale? Con los sentidos psíquicos, que muchas veces pensamos que se nacen. Y no es así. Efectivamente todo el mundo lo tiene, hasta la persona más incrédula lo tiene, ¿sabes? Ese sexto sentido. Hay de muchas maneras de sentirlo, ¿ok? Y a medida que estamos en este despertar espiritual y estamos en este desarrollo espiritual, empezamos a activar esos sentidos psíquicos de maneras diferentes, ¿vale? Los que hay, o los que voy a nombrar por ahora, por los que puedo hablar, es del clarividencia, del clariolfato, del clariaudiencia, del clariconocimiento, de la profecía y de la empatía. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos de manera en general. Y bueno, después pueden compartir o hagan preguntas a ver qué tal. Por lo menos el clarividencia. El clarividencia es normalmente cuando vemos con el tercer ojo, que es cuando normalmente se ve con los ojos cerrados. Cuando estamos comenzando en todo esto, vemos con los ojos cerrados, vemos imágenes. Les voy a aclarar y les voy a dar un dato que para mí fue muy importante y clave en todo este camino. ¿Cómo uno puede saber si lo que está viendo es algo con mi sexto sentido? Bueno, normalmente cuando tú te imaginas algo, voy a poner un ejemplo. Quiero una manzana roja y se me aparece una manzana roja, correcto, cuando yo me la imagino. Ahora yo quiero ponerla manzana azul, X color. Quiero la manzana azul y la manzana no me cambia de color. Entonces, si tú estás usando tu imaginación, ¿por qué la manzana no te cambia de color? Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta, con la práctica, obviamente, con la práctica, es que te empiezas a dar cuenta de que es tu sexto sentido, que estás activando esa clarividencia, que te está hablando, te están diciendo cosas que tú no puedes manipular. Cuando tú las manipulas, eres tú. Cuando tú quieres pensar en algo y te aparece otra situación, no eres tú, es tu sexto sentido, tu alma, tu espíritu, llámalo como tú quieras, que te está hablando o que se está conectando contigo. Entonces, esa es una manera, eso es un dato que les puedo dar que a mí me sirvió de mucho para cuando estamos en este desarrollo de este punto precisamente de la clarividencia. También, una vez que empiezas a avanzar, porque normalmente cuando estás meditando comienzas a ver imágenes de seres o de otros planos, pero también puedes llegar y llegas a medida que te vas desarrollando en todo esto o vas practicando, haciendo meditaciones, también logras ver con los ojos abiertos, que estás aquí y puedes ver perfectamente un ser. Parece imposible, pero no es así. ¿Qué pasa con los sentidos psíquicos? Normalmente piensan que es imposible, que es pecado, y todo esto pasa por nuestras creencias o programas, por el entorno en el que estamos viviendo. Todo eso hace que se bloqueen, porque muchas personas me han contado o me dicen, y creo que todos, yo también viví parte de eso, cuando estábamos pequeños, ¿sabes? Sentías cosas, aunque no las entendías, pero ¿qué pasa? Nuestros padres o el entorno nos decían, no, eso es mentira, tú no viste tal cosa, lo que tú viste, y te inventaban cualquier situación. Entonces, claro, era como que para ti imposible lo que estabas viendo, no lo creías y entonces eso hace que se vayan bloqueando. Ya cuando llegas a cierta edad que se te empiezan a activar es cuando empiezas como a desarrollar, a tener ese despertar espiritual, ese desarrollo espiritual, ese crecimiento en ti, ellos se vuelven a empezar a activar
y todo es progresivo, ¿no? Mientras que tú vayas meditando, mientras que tú te vayas conectando contigo mismo, tus sentidos psíquicos sí o sí se te van activando. O sea, voy a hablar del el clariolfato. El clariolfato, bueno, normalmente es cuando estamos en un lugar, no sé, X lugar. Estoy aquí sentada y de pronto, y yo no estoy fumando, y de pronto siento un olor de cigarro, ¿ok? Entonces, y piensas en una persona, y esa persona hace, ese ser de otro plano, sea familiar o sea el que sea, te hace sentir de esa manera y ese pensamiento de que que él está ahí. Y esa es la manera en que se activa el clariolfato. No, o sea, todos tenemos situaciones distintas, todos lo vivimos de manera distinta, porque puede ser por aroma de cigarro, pero se me ocurrió, puede ser una comida en particular, puede ser una flor, un perfume, X situación. El hecho es que ese olor te haga recordar a esa persona o a cierta persona te haga recordar, se está manifestando de alguna manera, ¿vale? ¿Y cómo es la manera? Bueno, en ese momento se te activa ese clariolfato y por eso es que lo sientes o lo piensas, ¿vale? No sé si quieran contarme en alguna experiencia. Yo tengo muchas experiencias, pero no sé qué les parece, qué les parece ese, que bueno, me pasa con mi madre. Sí, muchas veces es como, ellos sienten, ¿vale? Todos los seres que están en otros planos, incluso los familiares, sienten cómo estamos nosotros, y ellos tienen mucha compasión por lo que nosotros estamos viviendo. Ellos están bien, la verdad, ellos están bien, y siempre buscan de manifestarse para hacer, ¿sabes? Presencia de como que estoy aquí, no estás solo. Y bueno, a medida que vayamos desarrollando todo esto, vamos a ir sintiendo cada vez más, incluso podemos soñar con ellos, o sea, pueden pasar muchísimas cosas cuando se te empiezan a activar tus sentidos psíquicos. El clariaudiencia es cuando... A ver, yo les voy a contar una anécdota que a mí me pasó, que me pareció que dije, wow, qué increíble. Aunque ya yo... es una vocecita que normalmente está en tu cabeza y normalmente la escuchamos como nuestra voz. Y quiero que sepan que al principio, cuando estás en este desarrollo, cuando estás en este despertar, lo que empiezas a escuchar es tu propia voz, ¿vale? Dándote respuestas. Y puede ser tu yo superior, tu guía, lo que sea, pero es tu propia voz. Pero llega un momento que a medida que vayas practicando con esa voz y empiezas a prestar atención de que no eres tú, sino que hay algo más, ¿vale? Sea porque estés haciendo peticiones, sea porque estás pidiendo respuestas o algo, ¿vale? Puedes llegar un momento, a medida que vayas avanzando, va a llegar el momento que empieces a escuchar una voz diferente a la que solías escuchar. Y a mí me pasó, por eso es que se los comento, porque, a ver, cuando yo era pequeña, les cuento esta parte, cuando yo estaba pequeña, yo sentía muchísimas cosas, pero en mi casa, había mucho tabú sobre el tema, porque en aquel entonces hablar de ese tema era, ¿sabes? No sé, como que pecado, digámoslo así. Entonces me hicieron pensar o creer de que lo que yo veía no era. Y obviamente lo bloqueé. Cuando empecé en todo este despertar, hace años, cuando empecé con todo este despertar, se me empezaron como que a volver a activar esta parte. Y todos los tenemos de manera distinta y en momentos diferentes. No hay un específico, hay ciertos sentidos que se te pueden dar uno más que otro, ¿vale? Pero no puedes sentir todos, o sea, ¿sabes? Y en el mismo momento, ¿cómo sostenemos el enfoque? A ver, ¿cómo sería lo del enfoque? Porque tienes que estar presente. Mira, muchas veces, yo te voy a poner este ejemplo de lo que me pasó. Yo estaba en un coche, estaba manejando y estaba sola. Entonces, cuando voy de retroceso, a echar para atrás, cuando estaba de retroceso, yo no podía ver porque tenía un carro o un coche que no me dejaba ver, no me dejaba tener visión. Y estoy empezando a echarme para atrás. Cuando estoy comenzando a echarme para atrás, me gritaron, ¡para! O sea, yo, ¿sabes? Yo frené en seco y pasó un carro, ¡blum!, de inmediato. Y yo me quedé sorprendida, pero no tanto
por lo del carro, sino por la voz que escuché, que la escuché claramente. No sé si les ha pasado también en algún momento cuando sienten que la están llamando, que es su mamá que la está llamando. ¿Sabes? Por lo menos mi nombre es Dayana. ¡Dayana! Y entonces vas para el sitio y me dice, ¿tú no me llamaste? No, yo no te he llamado. ¿Sabes? Es esa manera, ¿vale? Entonces, claro, a medida que tú vayas practicando es como que vas diferenciando las voces. Al principio siempre va a ser tu voz, siempre te va a responder tu voz. Hazte preguntas y te vas a dar cuenta que te vas a empezar a responder. Lo digo de esta manera, te vas a empezar a responder. Son ellos, pero por medio de tu voz. Y cuando estés preparado, digámoslo de esa manera, porque todo esto es como evolutivo. Tú no puedes o sea, ¿qué pasa? Muchas veces al principio tenemos miedo. Y entonces la idea es que no tengas miedo, sino que empieces a confiar en lo que estás sintiendo. Entonces por eso es que se hace como que progresivo, digámoslo de esa manera. Normalmente es así. Yo he escuchado que me han llamado por mi nombre. Sí, yo creo que muchos hemos pasado por eso, es que nos llaman y vamos al sitio. No, no me han llamado. No, yo no te he llamado. Y uno lo siente clarito e incluso la misma voz de la persona que te está llamando. Pero eso es parte de tu sexto sentido. Sabes que se te activan. Puede ser de otro plano y lo escuchas como esa voz con la persona que estás. O con la persona que incluso no está. También pasa. O sea, puede pasar de muchísimas maneras. No tiene que ser no hay una manera exacta. Todos tenemos vivencias de maneras distintas. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, cuando sí da miedo, no lo voy a negar al principio cuando estás con esto, pero cuando empiezas a tener conocimiento al respecto de que sabes, de que te estás buscando de conectarte contigo mismo, vas como tomando confianza. Y eso es con el tiempo, o sea, es lo que acabo de decir, esto es progresivo, porque a veces yo te puedo decir, yo escuché una voz y, ¿sabes? No, pero para yo llegar ahí, ¿sabes? Yo meditaba, yo he aprendido a escuchar mi voz, o sea, cuando tú quieres, para que te pasen ese tipo de situaciones y prestes atención, o sea, así lo veo yo, así lo he vivido yo y desde mi experiencia es que lo comento. Todos tenemos vivencias de maneras distintas, pero bueno, eso es lo que yo he vivido y así me ha estado yendo. Fíjense, también está el del clariconocimiento. No sé si les ha pasado en algún momento de su vida de que a veces tienen respuestas para una persona, ¿vale? Por cualquier situación que sea y tú no sabías nada al respecto o no sabes cómo le dijiste eso o no sabes cómo te llegó esa inspiración de ese consejo de dar. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí sí me ha pasado antes. Cuando estaba en todo esto, yo estaba muy conectada con los ángeles, con los números y a veces yo misma aprendí en este despertar, me aprendí a escuchar. Pero sabes que es difícil, aprendí a escuchar lo que uno dice. Y en ese aprendizaje estaba conversando con una persona por teléfono. Es algo que me marcó mucho, ¿sabes? Las experiencias que le he estado contando es porque son cosas que bueno, no es que es común, en aquel entonces no eran común y bueno, me quedaron ahí. Porque yo las empecé a desarrollar de grande, porque como les dije antes, yo las bloqueé. Cuando estaba pequeña, yo bloqueé todos mis sentidos psíquicos porque me hicieron pensar de que, no que estaba mal, pero como que no estaba, lo que yo estaba viendo no era. Entonces, bueno, después de grande fue que se me fueron activando muchísimas cosas. Y ahora perdí el hilo por estar contando eso, Dios mío. Bueno, el punto era que estaba hablando con la persona y de verdad que le dije cosas, me presté atención a lo que yo estaba diciendo y de verdad me di cuenta que yo decía, ¿de dónde yo saqué eso? ¿Cómo le di ese gran consejo a esta persona? Pero bueno, de verdad que son cosas que cuando uno se deja fluir, cuando tú te conectas, cuando tú meditas, ¿sabes? Son cosas que empiezas y debes empezar a prestar atención, te empiezan a pasar todo este tipo de situaciones, digámoslo así. También está el otro, también es el de la empatía, ¿vale? Pero en este caso el de la empatía, dale que vamos bien, gracias. Mira, el de la empatía es el que para mí es uno de los que más me pasa a mí en lo personal. En mis sesiones, en la mayoría de mis sesiones, es que en la mayoría no, en mis sesiones yo siento muchísimo la energía de las personas. Es increíble. Puedo sentir
la rabia, puedo sentir el resentimiento, puedo sentir cuando está molesto, puedo sentir la tristeza. Entonces la empatía es, no sé si han escuchado cuando una persona está embarazada y entonces el esposo tiene los malestares, que tiene vómitos, ¿sabes? Eso es empatía, sentir los malestares de la persona que está embarazada. Entonces es similar. Normalmente cuando te conectas, normalmente suele pasar de tener empatía cuando estás conectado con una persona. Pero bueno, en mis sesiones, cuando a medida que lo empiezas a desarrollar, cuando estoy conectada o sin estar conectada, cuando estoy en mis sesiones es lo que más siento, es la manera de conectarme yo con la energía de la persona, es por medio de la empatía. Me hacen sentir las emociones y las vivo. Más que todo al nivel emocional, ¿vale? Es lo que me hacen sentir. Dolor como tal, hasta ahora, no. Que los dolores de las personas lo siento, no. Pero sí es posible, es lo que quiero decir. Porque no solamente las emociones en la empatía, pueden ser muchísimas cosas de la manera de conectarte. Incluso un dolor de cabeza tú también lo puedes tener y es porque te conectas con esa persona. O sea, puede ser de muchísimas maneras, ¿ok? Y ese es uno de los que más por lo menos a mí, es que me pasa. No, pero no te creas. A ver, todos son diferentes. Y una veces, si te digo el de la profecía, por lo menos el de la profecía, es cuando llegas a saber situaciones tanto buenas como malas. Entonces es como tú actúas o cómo tú enfrentas, digamos, esas situaciones que se te dicen. Normalmente puede ser por sueño. Entonces tú dices, oye, si voy a saber una tragedia, por decirlo de alguna manera, o algo malo, no lo quiero saber. Entonces no hay que tener como que miedo, sino como que aprender a conocerlo y hay que experimentarlos de diferente manera para tú saber cómo actuar ante ello, ¿sí? O sea, hay muchísimas maneras de sentir, todos tenemos, no es que hay una mejor que otras, todos tenemos absolutamente todas, solo que hay unas que se nos dan más fácil y otras no, o no le prestamos atención, o sea la manera que sea, pero siempre tenemos todas. Entonces, bueno, por lo menos yo conozco una persona que por medio de que ve fotos y puede sentir la energía de las personas. ¿Sabes? Yo no sé cómo hace, pero bueno, todos tenemos maneras distintas de conectarnos. Yo, por lo menos, hoy en día, cuando yo empecé, yo me recuerdo que la clarividencia, yo podía ver, era con los ojos cerrados, cuando yo me conectaba. Pero hoy en día, bueno, a medida que he estado desarrollándome en todo este tema, he podido, ahora percibo percibo entidades no estando conectadas y la puedo ver con los ojos abiertos. Yo puedo estar aquí hablando con una persona y la puedo ver. Pero ¿qué pasa? Como estamos en el día a día y esto es algo que están caminando por todos lados, yo aprendí a protegerme o a bloquear esa parte y decidí, ¿vale?, ver cuando yo quiera ver, al menos que la energía, si no la veo, ¿vale?, porque aprendí como que a protegerme esa parte cuando yo estoy, cuando salgo. ¿Qué pasa? La siento una energía que no me gusta, no me cuadra y todo esto, y bueno, cuando ya como que activo esa parte de manera consciente, logro ver eso que bloqueo. Entonces todo es que mientras que tú tengas conocimiento, tú vas a saber qué hacer con ello y bueno, de alguna manera siempre tienes que ir experimentando. Es así, y así es con todo, pues a medida que va, muchas veces pensamos, es que nos han pintado tanto de que esto está mal, de que esto es de miedo, que esto es de fantasma, y es que no es así, pero eso es lo que dice todo el mundo, eso es de la manera que habla. Entonces hablar de que tú ves seres de luz o entes o errantes o fantasmas, como lo quieran llamar, ay, ¿sabes?, está mal o no está bien visto, y la verdad es que es un mal concepto. Pero no es así. Cuando estás en este despertar espiritual, sí o sí te estás conectando con tu luz y logras ver muchísimo más que con los ojos normal, ¿vale? Sí, correcto, es falta de conocimiento. Había mucho tabú porque lo llamaban bruja, porque esa es la palabra que suelen usar, que es bruja, ¿no?, que ella ve cosas, que no sé qué, pero todos lo podemos ver. Solo que bueno, creo que hoy en día
Yo pienso que las personas que están aquí es porque quieren saber de este tema, porque les interesa este tema, y yo creo que habemos para todos, habemos para todos. Hay personas que son escépticas y está bien, se les respeta y ya, no pasa nada. Mientras que tú estés claro, mientras que tú quieras estar en este despertar y mientras tú te medites y te conectes contigo mismo, es que sí o sí esto va a llegar. O sea, esto es algo que es parte del despertar. Quiero que lo entiendan y lo vean así. Entonces esto no está mal, porque ¿qué es lo que pasa? Que nos enseñaron a que usar nuestros sentidos psíquicos, una de las cosas que eran solo para las mamás, ¿vale? Y otra era que estaba mal, porque estaba mal visto, porque no sé, porque lo llamaban brujería, pero no es así. Todos los tenemos, solo que hay unas personas que usan medios para poder conectarse, por lo menos la gente de las personas que se conectan por medio de las cartas para dar tu mensaje, se está también conectando y también sacarme unas cuantas y muchas creencias faltan. Ah, correcto, qué bueno que las tengas conscientes, porque mientras que estés, eso es muy importante, ¿sabes? Porque esos son los bloqueos. Esas son las cosas que por eso me estás diciendo, Pedro, que es lo que leo ahí, que decían que hacen que tengamos miedo. Y es por las benditas creencias que nos han venido, ¿sabes? Diciendo de pequeño, ay, eso está mal, ¿no? Que está bien, ¿no? Que está inventando. Todo ese tipo de cosas inconscientemente nos quedan. Yo también tuve que trabajar muchas creencias porque yo de pequeña, yo veía, yo sentía, pero mi mamá me decía... Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo una oportunidad que estaba pequeña, tenía 12 años, ponte. Y nada, estaba separada de una lavadora y tenía una perrita que le iba a colocar comida. ¿Y qué pasó? Bueno, le coloqué la comida, me volteé y estaba separada y resulta ser de que el envase se cayó, pero yo no lo toqué. Y sé que fue algo que pasó. Pues yo salí corriendo del miedo, que no fue normal, obviamente. Y cuando salgo, mi mamá me decía, no, Dayana, eso fue el aire que hizo así, asado, y sabes, tú no lo sentiste, y el roce, y por eso se cayó. Entonces, para todo me daban explicaciones absurdas, por decirlo, pero bueno, era la manera de tranquilizarme porque también no estaba en la edad como para poder entender ese tipo de cosas en aquel momento, porque hoy en día con mis hijos sí lo hablo de otra manera. Los enseño a limpiarse energéticamente. Los enseño a conectarse, los enseño a protegerse, ¿sabes? Todavía no es que ellos sienten ni nada de por ese estilo, pero, ¿sabes? Lo he normalizado, cosas que yo no viví y las normalizo porque eso es el deber ser. Solo que, bueno, se supone que la idea es que tú no estés despierto, ¿vale? Y por eso es mejor que tú pienses y que tengas miedo a ese tema. Pero por lo menos hoy en día también yo puedo ver películas de terror y te das cuenta que cuando usamos nuestros sentidos psíquicos, ¿sabes? Son las películas de terror, claro, unas te las dramatizan con el exorcismo y todo lo que tú quieras, pero al final te das cuenta que no está mal y siempre nos los han pintado así porque a la gente le conviene, a la Matrix, le conviene que tú le tengas miedo, que tú no despiertes, de que tú no sepas que puedes usar eso, de que tú no, de que tú no puedas usar tus sentidos psíquicos, ¿sabes? Entonces, es eso. Cuando empiezas a tener conocimiento y empiezas a leer libros, mira, yo les quiero recomendar un libro que a mí me hizo abrir, pero, o sea, no sé, cuando en este camino del despertar fue Muchas vidas y muchos sabios, de Brian Weiss. O sea, me pareció un libro, bueno, he leído muchísimos, pero a mí ese libro me gustó muchísimo, me gustó mucho, es un libro que puedo recomendar, que me parece que todos los de Brian Weiss son excelentes, todos. Y cuando estás en este despertar y quieres entender todo eso de los sentidos psíquicos, de esas cosas que están en otros planos, cuando estás en este despertar y todo esto, yo creo que es un buen libro para empezar como ir desbloqueando de alguna manera todos esos miedos que nos han inculcado la cultura, las personas, ¿sabes? Las situaciones, el entorno con el que estamos, todo ese tipo. De por sí yo tengo varios libros ahí en mi cuenta de Instagram, tengo varios libros que lo he leído en oportunidades, he dejado de montar, que siento que son, oye, que han cambiado, que me han hecho ver desde otra perspectiva las situaciones.
Y bueno, una de las recomendaciones que a mí me encantaría dar, porque a mí me ha servido para seguir desarrollando estos sentidos psíquicos, creo que es meditar, conectarse con uno mismo. Así como Pedro que comentaste, cuando ya eres consciente de una creencia, bueno, también buscar de hacer el cambio, porque no solamente hacer conciencia de que, a ver, yo le tengo miedo a eso, pero tú allá y yo aquí, no, ¿sabes? ¿Qué me viene a mostrar eso? Porque el miedo siempre va a existir, pero si tú das un paso adelante, créeme que el miedo lo vas a poder controlar y te vas a dar cuenta que te lo pusiste más grande de lo que realmente era. Fíjense que, a ver, yo estando en sesiones he visto N cantidad de cosas y les puedo decir que los errantes, los fantasmas, no sé cómo les llamen ustedes, vienen a hacer una labor acá igualito que los del bien. Igualito, de verdad. Les puedo contar muchas anécdotas que me han pasado con errantes, que, a ver, no me asustan porque he aprendido a mandarlos a la luz, que eso es lo que yo soy consciente de muchas cosas, pero estoy en proceso de asimilar todo, sí, y está bien, qué bueno que lo tengas consciente, porque esto es así, esto es un proceso. La verdad que, mira, hubo un libro que en una oportunidad yo no estaba tan despierta, pero estaba como entrando en todo este tema. Y tuve que cerrar el libro porque no podía asimilar ciertas cosas y dije, no puedo con esto, ¿sabes? Y después, a los años, sí lo pude terminar de leer. Y es porque te das cuenta de que, bueno, todo es a su tiempo, todo es en su momento, no todo puede ser de ya para allá, no, todos tenemos nuestro momento y es progresivo, siempre lo digo, esto es progresivo. Lo que pasa, yo tengo años ya en todo este medio, en lo que hago, en este despertar, y bueno, he contado un poquito desde mi experiencia de cómo he ido evolucionando, pero eso no es de ya para allá, de un mes para otro, ojalá eso fuera así, eso no es así, pero bueno, pero a medida que vayas trabajando más en ti, en que estés consciente de las creencias que trabajes, y mientras más liberes resentimientos y rencores que tienes dentro de ti, eso te ayuda a liberar muchísimo y activan tus sentidos psíquicos como no tienes una idea. Mira, aunque ustedes no digan, no, yo no soy rencorosa, no, yo no tengo resentimiento, ay, señores, eso es lo que yo más veo en mis sesiones, quiero que sepan, no ha habido ninguna persona que se siente ahí y que no esté llena de rencor. Y eso es normal, no lo tenemos consciente, es lo que quiero que entiendan. No tenemos conscientes esas emociones. Cuando nosotros nos vamos a nuestros recuerdos, nuestras infancias, es donde nos damos cuenta de todo lo que inconscientemente tenemos, ¿vale? Para eso son las sesiones, para que hagas ese cambio y se vayan liberando. Y así vas activando tu vibración, vas activando tus sentidos psíquicos. Entonces por eso te tienes que limpiar, tienes que dejar de ver que el tema lo tienen los demás o las situaciones los tienen los demás o el problema, te lo digo mejor, que el problema lo tienen los demás. Vete a ti, piensa que te viene a mostrar esa situación a ti. Entonces cuando trabajas en ti de diferentes maneras, te limpias, te conectas, empiezas a sentir la energía, todo este tipo de cosas, tus sentidos psíquicos, cual sea, se te va a ir activando. También es normal que lo hagamos por medio de sueños, quiero que sepas. Hay muchas personas que sueñan, que le dan mensajes por sueño. Hay personas que se despiertan en la madrugada y también sienten cosas, o le dicen cosas, o le viene un pensamiento, le viene una idea. Y bueno, eso también pasa porque normalmente en las noches o en las madrugadas o cuando estamos durmiendo estamos en estado teta, que es como el nivel del sueño, y ahí el ego no está, no predomina, y ahí es donde logramos recibir o escuchar los mensajes de aquellos planos, ahí en ese instante. He estado pensando eso sobre algunos libros que no he podido terminar de leer. Bueno, qué chévere, lo puedes retomar. Voy a ver si
si coloco un videíto para ver qué libros recomiendan. Yo tengo muchos para recomendar, yo tengo muchos en PDF. Bueno, yo me mudé de país y tuve que dejar varios libros y bueno, he aprendido a leer en PDF porque no es lo mismo, pero bueno. Pero bueno, para recomendarnos libros, porque yo creo que esa es la idea de esta comunidad, ¿no? Porque el despertar es de muchísimas maneras y es un poquito de todo. Es contribuir, es con libros, es con películas, es con las personas, es con las vivencias, las situaciones en las que estamos pasando, que nos vienen a mostrar, esas personas que tenemos en nuestro entorno en este momento, que nos vienen a mostrar. Todo tiene una enseñanza, solo hay que prestarle atención. Creo que esas películas que he montado no solamente se trata de sentir la energía, o sea, no solamente eso, sino también de reflexionar, ¿vale? De qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo, qué es lo que quieres, si es lo que te gusta, todo este tipo de situaciones, ¿sabes? Vivir un poquito más el presente ya y no dejarlo en solo palabras, Vale, yo sé que debo trabajar esto y a veces le damos larga y le damos larga. Es normal, todos lo hacemos, al final somos humanos, ¿ok? Yo también lo hago, o sea, es así. Pero bueno, ser un poquito más, hacer algo más por nosotros mismos, buscar de tener siempre ese espacio para nosotros, ¿sabes? De crecimiento. Cuando antes, les cuento, yo antes ni leía. Y cuando comencé todo esto, bueno, mentira, antes de la pandemia, comencé con todo esto de leer, pero una cosa como que si yo toda la vida hubiese leído y no, la verdad que no. Y me encanta y claro, cuando lees un tema que a ti te gusta, bueno, sientes que te quieres comer el libro hasta decir basta. Entonces, bueno, de por sí, todos los libros de mi lectura tienen que ver con este tema porque, bueno, es lo que me gusta, es lo que hago, es lo que me apasiona. Dios mío. Es lo que me apasiona y todo esto. Así que voy a ver si hago un videito para que comenten así los libros y podamos compartir libros, porque hay libros que sentimos que siempre nos cambian nuestra vida. A ver, chicos, cuéntame, aparte de Pedro, que gracias por participar, ¿qué experiencia han tenido con los sentidos psíquicos? ¿Con cuál? O no sé, quieran contar una experiencia o algo. Hola. Yo he percibido energías, incluso escuchando cosas, pero me ha dado miedo, pero prefiero ignorarlas. Sí, pero no, al principio es normal que sintamos miedo. O sea, es súper normal. Yo también lo viví, ¿sabes? Como que, ay, Dios mío, ¿no? ¿Qué será esto? Porque no lo entendemos. Pero por lo menos en esta comunidad, yo trato de dar esos mensajes como que cuando estás en este despertar y empiezas a entender que es un proceso, ¿vale? Que es parte de ti, que es tu luz, que confíes, porque tu propia energía te va a guiar si lo sientes bien o lo sientes mal, ¿sabes? Y entonces lo vas a dejar o aprender a dejarlo de ignorar. Entonces es como que, bueno, ya te puedo escuchar, pero hasta aquí. Pero entonces también hay que trabajar esas creencias, tienes que ver cuáles son tus creencias, con las personas que creciste, ¿qué te decían con respecto a esto? Porque normalmente tenemos miedo porque escuchamos, pero ¿qué te decían cuando tú comentabas eso? Eso es lo que hay que concientizar. Y leer. Yo les recomiendo leer porque a mí yo siento, hay personas que no les gusta leer, perfecto, pero también hay audiolibros, sobre todo con este libro que recomendé, que es de un doctor, donde él comenta todas las experiencias de las que él vivía, una persona totalmente escéptica, ¿vale? Y por eso es que fue genial por todas las situaciones como él la fue viviendo y a medida que las iba experimentando, él como que quería más y más y más, se le presentaban más. Y así va pasando con uno mismo. Entonces, cuando aprendes a meditar o a conectarte, mira, cuando estamos aprendiendo a meditar, es simplemente colocar un video en YouTube, ¿vale? El que tú quieras, el que haga feeling contigo, con el que te sientas bien. Colocas un mantra, ¿vale? Para conectar con mi yo superior, para conectar con, no sé, con Dios, con el Creador, con tu tercer ojo. Hay tantos. Yo les puedo recomendar una página que a mí me súper encanta y tengo años, pero años siguiéndola. Se llama Omnity. No lo puedo escribir, pero se llama Omnity. Y me encanta porque es una persona que da meditaciones guiadas y te enseña a conectarte con tu yo superior, con tu sexto sentido,
con tus guías espirituales. Mira, de muchísimas maneras. Y creo que cuando empiezas a conectarte de una manera guiada, ¿sabes? Se te va a hacer más fácil y empezar como que es como ir agarrado de la mano por un camino, ¿ok? Te vas a sentir más tranquilo hasta que va a llegar un momento que tú lo vas a empezar a hacer solo o sola, ¿vale? Entonces yo les puedo recomendar eso. Pienso que el miedo es también por la falta de enseñanza, correcto, la cual no tenemos sobre el tema, correcto, es tal cual. Porque siempre nos han enseñado que en las películas de terrores, ¿sabes? Eso es lo malo. Y resulta ser de qué es lo que yo estoy hablando. A medida que tú vayas creciendo y estando en esto, te vas a ir dando cuenta que no es como te lo decían, que no era así. Pero bueno, ay, cónchale. Pero bueno, es algo con lo que deben ir comenzando. Yo les recomiendo que coloquen mantras guiados para conectarse, ¿sabes? Para aprender a escucharte. Sí, exacto, nadie me ha enseñado de este tema. Sí, es que nadie enseñó. Es que de eso se trata. Por eso es que hablamos que es cuando estamos en la Matrix, ¿vale? Por eso es que el despertar espiritual tiene que ver con tu luz, con conectarte. Porque si tú desarrollas tus sentidos psíquicos, estás saliendo valga la redundancia, de la Matrix, ¿vale? Entonces por eso es que es progresivo, porque así nos programaron desde pequeños. Y esa es la idea. Como si estuviéramos en una escuela, tal cual. Sí, señores, así mismo es. Así que, por lo menos ustedes que han estado aquí, que han estado interactuando, yo les recomiendo eso. Que se metan en YouTube y coloquen un mantra. Eso sí, traten de no hacerlo cuando se van a dormir. ¿Por qué? Porque te vas a dormir. Y la idea es que te conectes estando despierto. A ver, te va a dar sueño porque tengas los ojos cerrados. Es normal, y si las primeras veces también te quedas dormido, también es normal. Pero va a llegar un momento que si le prestas atención al mantra, te vas a ir dando cuenta de cómo van a ir sucediendo cosas y deja que fluya y te vas a ir dando cuenta. A medida que vayas avanzando en esto, te vas a ir agarrando confianza en el tema. Eso es lo importante, ¿sabes? Y esa es la manera de ir avanzando, practicando con mantras guiados. Yo siento que el sentir de los demás, o sea, cuando uno viene enojado, me duele la cabeza, y cuando me enfermo también me siento ese dolor físico, sí. ¿Qué pasa? Fíjate, yo por lo menos que también soy de la empatía con eso de sentir o los dolores o las emociones, más que todo las emociones, lo que siento, he aprendido a protegerme. Es normal que a veces tú sientas las situaciones. Yo puedo sentir la de mis hijos o de cualquier persona de afuera, ¿sabes? Porque esté muy mal y su energía es tan abierta que, wow, me lo hace sentir enseguida. Y hay que aprenderse a limpiar y a protegerse. Y se los voy a poner sencillo, súper sencillo, como a mis hijos. Yo creo que esa es la manera de ir comenzando. Y tienen que aprender a confiar en sus instintos. ¿Cuál es la manera sencilla? Imagínate tú, solo imagínate, una burbuja que te envuelve, del color que tú quieras. ¿Qué pasa? Si tú te conectas con los ángeles, pídele a los ángeles, a tu guía, a quien tú quieras, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Una luz azul y me rodeo de una luz azul y ella me protege. Tú lo haces como te sientas, como te guste, con lo que te haga sentir segura o tranquila o tranquilo, ¿vale? ¿Por qué te lo digo así? Porque lo que vale aquí realmente es la intención. O sea, el tamaño de tu fe es lo que va a hacer que esto, ¿vale? Valga o se cumpla o se realice. Es tu intención. Entonces tú lo puedes hacer del color que tú quieras, con lo que tú sientas afinidad, con lo que mejor te parezca. Y esa es la manera súper sencilla que le digo, apréndanse a proteger, porque a veces entramos a sitios y sentimos situaciones, ¿vale? Y simplemente cuando te acuerdes, porque, a ver, debería ser todos los días, pero es que ni yo. Nosotros estamos en nuestro día a día y es de verdad que es difícil. Trato, pero es difícil. Entonces, por eso hay que aprender muchísimas técnicas. Hay que aprender a protegerse, hay que aprender a soltar, hay que aprender a limpiarse, hay que aprenderse a meditar, hay que aprender, ¿sabes? Y así, esa es la manera que vas a ir desarrollando tus sentidos psíquicos de diferentes maneras. Entonces tú vas a saber cuándo limpiarte, cuándo protegerte, cuándo salirte de un lugar, cuándo estar con una persona, cuándo considerar que ya debes cambiar
una situación o una persona o ese entorno, ¿sabes? Es la manera que vas a ir, digamos que, aprendiendo. Entonces, esa página Omnity es web o Instagram o YouTube. Es YouTube. Déjame ver si yo lo puedo escribir aquí. Ya se los voy a escribir. Se llama Omnity. Así se escribe. Ahí, lo voy a escribir aquí. ¿Dónde está? Como yo escribo aquí, qué chévere. Omnity. Omnity es O-M-N-I-T-Y. Omnity. A mí me encanta. Y es cuando yo empecé en todo esto, a conectarme, y es una manera de ir agarrando, ¿cómo se llama? Seguridad en uno mismo. Sí, yo, si lo hago como vos me enseñaste, lo tuyo, lo mío es mío. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, por eso lo dije. A ver, hay gente que siente feeling con eso, hay gente que... Yo a mis hijos lo enseñé con una burbuja. Imagínate que estás en una burbuja y ya. Entonces, como vale es la intención, como tú te sientas cómoda con lo que hagas, va a funcionar, ¿vale? Eso es lo importante, que funcione lo que tú digas, incluso las palabras, incluso cuando sabes que a veces te sientes pesado, cansado, prestarle un poquito de atención a eso y bañarse en tu propia casa, ¿sabes? En tu casa, cuando te estés bañando, limpiarte y sacarte toda esa energía y que puedas descansar. Y cuando estés haciendo peticiones, porque también hay diferentes maneras de ir desarrollando todo esto, ¿no? También, antes de acostarte, tú también puedes pedir que te respondan por medio de sueños. Y si no te responden por sueños, también entonces presta atención a tu día a día, porque eso es importante. A veces hacemos peticiones, queremos, no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Será bueno que me cambie de empleo? Entonces también debemos de prestar atención a lo que está pasando en nuestro entorno, ¿vale? Tardé mucho en hacerlo, casi todos los días, pero no importa, ya lo tienes consciente. Lo importante es que sigas haciéndolo hasta que llega, si lo llegas a convertir en hábito, excelente, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? ¿Qué pasa si sigo ignorándolo? ¿Será que esa habilidad psíquica mía podría perderla? No, nunca la vas a perder. Se puede dormir, ¿ok? Sin embargo, hay a veces situaciones que nos llevan, ¿vale? A como que nos batuquean, no sé cómo decírtelo, que nos hacen como que reaccionemos, esa es la palabra, que reaccionemos a que le prestemos atención. Y llegan videos como esto, o personas así como yo, tu entorno, un video o un mensaje que te hace que como que préstale atención, ¿sabes? Por eso es que siempre digo, presta atención a tu entorno, porque siempre son mensajes. Fíjate lo que tú dices, ¿qué pasa si sigo ignorándolo? No, es que yo estoy reacia, que no le quiero prestar atención, pero la vida siempre te empuja en ponerte personas de esa manera, o siempre te llegan videos por Instagram cuando estás viendo, por TikTok, por donde sea, te llegan videos de ese tipo, ¿sabes? Entonces es como que aquí estoy esperando que me prestes atención y empieces a ver esto desde otro lugar. Muchas veces pasa eso. Entonces, pero no se pierden, eso está en ti, simplemente que están dormidos. Quiero que lo sepas, todos los tenemos. Así que niños y chicas y chicos, lo que les recomiendo es que practiquen. Le estaba comentando que antes de acostarse, que pueden, entiendo, gracias a la orden de sí. Mire, les estaba comentando que practiquen con cualquier cosa sencilla que quieran. No sé, algo sea de tu trabajo o algo que... no sé, de que te esté pasando o alguien que quieras ver. Sincronicidad, vale. De eso se trata, pero lo estoy diciendo como en otra palabra. De que tratemos de hacer esas peticiones antes de dormir y veamos si sueñas. Y si no sueñas, no creas que va a ser a la primera. Si no sueñas, no pasa nada. Presta atención en tu día a día que te van a llegar a respuesta y di, ¿sabes qué? Si no te llega porque tú dices, a ver, no las veo porque no las entiendo, entonces di, bueno, que sean perceptibles para mí, que sean entendibles, hazme que yo las entienda y de verdad que te van a llegar y te vas a empezar a dar cuenta
de que muchas cosas te pasan por el frente, ¿vale? Y antes no las veía. Entonces de eso se trata cuando vivimos en el presente, de prestar atención de lo que estamos viviendo. Y te darás cuenta que te van a llegar las respuestas o que te están dando las respuestas. Entonces es una manera de ir practicando. También la meditación guiada, como les dije, es ir agarrado de la mano con alguien para ir agarrando seguridad en este tema. Que es normal que al principio sintamos miedo, que no creemos, que no sé qué, pero te vas a ir dando cuenta, por lo menos con esta página que les recomendé, te vas a ir dando cuenta de que cuando es guiada y estás usando tu imaginación, te vas a dar cuenta que después cuando tú te medites en una que no sea guiada, porque va a llegar, porque a lo mejor quieres cambiar o escuchaste otro mantra, te vas a dar cuenta que vas a empezar a sentir o a ver cosas, ¿ok? Y todo empieza por aquí. Y te vas a dar cuenta de que no eres tú. Pero todo, como le estoy diciendo, es progresivo. Mientras más te metas en este tema, mientras más quieras saber, mientras leas, escuches a personas, veas películas, ¿sabes? Se te van a ir como que activando más esa parte. Porque mientras que tú empieces a prestar atención, es como que más te voy a dar información, digámoslo de esa manera. Yo me preparo más cuando voy de compras al supermercado porque hay mucha gente. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque a lo mejor ese es un sitio donde es donde tú sientes más esa energía. Y si, bueno, si ya la tienes consciente, obviamente qué bueno que ya tú misma ya vayas anticipada. Pero bueno, pasa de muchísimas maneras. En estos días, bueno, hace ya unas cuantas semanas, entré a un lugar, el juzgado de aquí, no me acuerdo. Y Dios mío, vi a una persona con los ojos negros, pero lo que me transmitió fue que no me gustó para nada, de verdad. Y fue increíble porque tuve que dejarlo de ver porque dije, no puede ser que esta energía tan grande esté aquí. Y era como algo negro grande. Y, ¿sabes? Me volteé y obviamente sí me protegí, todo lo que tú quieras, pero me perturbaba porque era demasiado fuerte lo que la persona tenía. Y me tuve que salir del sitio. Me salí y ya, ¿sabes? Y ya, no pasa nada. Entonces, claro, yo sé mandar esas entidades a la luz, pero las personas que la tienen, ¿sabes? Tienen que dar como que el permiso, porque yo no sé si al final esa persona quiere estar en esa situación o no. Vale, esas son cosas que yo por lo menos logro ver, pero bueno, logro ver y también las digo a quien me lo permita decírselo, digámoslo de esa manera. A mí los sucesos más extraños me han ocurrido cuando me siento triste. Es cuando, fíjate que, bueno, cuando te sientes triste, pero ¿qué tipo de situaciones te han pasado? A lo mejor es cuando estás como más susceptible a tus sentidos o es cuando más le prestas atención. ¿Sabes? También puede pasar. A lo mejor te vuelves más sensible y eres más perceptible en ese momento y prestas atención en ese momento. Porque normalmente quiero que sepan que es posible. Por eso que te digo, presta atención ahora que estás consciente de eso, que cuando estás triste, ahora trata de prestarle atención cuando no estés triste, con todas las, ¿sabes? Como que los tips, digámoslo de esa manera, que he estado dando para que vayas practicando y entonces como que empiezas a ver diferentes enfoques o perspectivas, ¿vale? Al respecto. Entonces, bueno, hay que normalizar este tema, la verdad. Mucha gente tiene tabú, pero es por el mismo desconocimiento, señores. Esto es algo natural, innato en todos nosotros. Y sí, bueno, es normal que cuando estamos grandes, estamos en este despertar, bueno, es normal que tengamos miedo, pero sentimos esa curiosidad o nos permitimos escuchar más y todo esto. Y bueno, empezarlo a ver como que es algo normal, pero es evolutivo, es progresivo porque tenemos muchos bloqueos, ¿sí? ¿Es muy complicado mandarlo a la luz? No, para nada, en lo absoluto. Pero solo que yo no lo puedo hacer, si yo lo veo en una persona, yo lo puedo hacer si la persona a quien se lo estoy viendo, en este caso, me da la autorización. Pero si no, yo puedo estar en la calle y puedo ver muchos errantes, pero yo no puedo hacer eso. O sea, es como, por eso es que le estoy diciendo, así como el bien tiene su labor aquí, también digámoslo de esa manera, el mal o lo negativo tiene su labor aquí. Es exactamente igual.
Solamente que tú decides con qué te enfocas o en qué energía tú te colocas. Eso es todo. O sea, yo he visto, mire, les voy a contar, como están aquí, les quiero contar una anécdota que me pasó para que vean que ellos también vienen a trabajar. Mire, en una oportunidad estaba en una sesión y bueno, como les dije, una de las que más me funciona a mí es la empatía, ¿no? Y la persona apenas le vi los ojos, obviamente ya sabía que venía con un errante, le llamo yo a una persona que está ahí, ¿sabes? Absorbiéndote la energía. Y era muy feo, la verdad, era muy feo. No me visualmente no agrada. Como por ejemplo, después de ir a un entierro de una niña pequeña me quedé muy triste. Pero ya va, pero es que también estaba rodeada de una energía, ¿sabes? Pero es porque te vuelves más perceptible o prestas atención más en ese momento. Empieza a practicar para que veas. Te pasaron varias semanas y esa tristeza. Claro, pero es porque te quedaste con esa energía de ahí. Fíjate, si tú estabas en un lugar donde había tristeza y tú sentiste la empatía, te quedaste con esa energía, obviamente sientes todo. Y fíjate, es que cuando te digo, es cuando le prestas atención y estabas perceptible, pero era porque la energía de ese entorno, aparte que te la quedaste, no te la limpiaste y te costó quitártela. Por eso te digo, presta atención en diferentes momentos. Para ahí eso fue muy notorio. O sea, esa situación para ti fue muy notoria, es lo que te quiero decir. Pero pasa de diferentes maneras. Vale. Pasa de diferentes maneras. No necesariamente tienes que estar triste para tu sentir. No, también con las emociones de buena vibración, la felicidad, la alegría. O sea, todo se siente. Solo que a esa le prestaste atención. Y adicional, se enganchó la energía de las personas con la tuya. Entonces, como que toda la situación se dio para que tú seas perceptible o le hayas prestado atención a esa energía. ¿Vale? Bueno, les sigo contando. Entonces estaba con la persona, estoy en sesión, y bueno, yo le digo a la persona, a ver, mira, venía a trabajar una creencia, pero le dije, necesito hacerte una limpieza, ¿me das permiso? Y me dice que sí. En eso yo hago la limpieza y obviamente yo las hago por videollamada, por Zoom o por Google Meet. Entonces estaba de este lado y la puerta de donde yo estaba se movió perfectamente. Y tuve que parar la sesión. Le dije, por favor, espera un momento que necesito hacer algo aquí. Obviamente que eso no se lo conté a la persona, ¿no? Todo eso que me pasó. Bueno, yo vi como la persona la energía, eso que estaba ahí, se pasó para este lado porque lo dejé abierto lastimosamente. No me protegí en ese momento cuando lo percibí. Pasó para este lado y ¿sabes qué? Yo lo agarré y lo mandé para la luz. Yo vi cómo puedes hacer, si tú sientes algo que no te gusta, un errante, un fantasma, llámalo como tú quieras, tú usa tu imaginación. Imagínate que él entra por un tubo imaginario, así mismo, que entra por un tubo y se va para el cielo. Velo de esa manera, así de simple, lo puedes enviar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que realmente funcione? Tu fe. Porque si yo lo hago con miedo, ay, no, que se vaya para allá. No. Con miedo la energía es distinta. Con miedo más bien te estás conectando con ese ser. ¿Ok? Bueno, a pesar de que a mí sí me asustó porque no me agradaba, no le tenía miedo. Porque ya, como les expliqué, cuando tú tienes conocimiento al respecto de esto, sabes manejar ese tipo de energía. Bueno, resulta ser de que lo mandé para la luz y todo bien, ya limpié mi casa, me conecto con la persona y todo esto. Bueno, 2 días después me estaba como que acordando de ese ser que había visto. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? No entiendo por qué me estoy acordando de eso si yo como que corté esa situación y no la debo tener presente. Bueno, yo me tuve que conectar para ver qué era. Y entonces el ser que yo había visto en ese momento se me apareció. Y yo dije, a ver, si yo estoy conectada desde el creador, ¿por qué tú te me apareces? Y me dice, luego se cambia y se coloca en figura de hombre y me dijo, era para que recordaras quién soy. Y me dice, te vengo a dar gracias. Y yo le digo, ¿por qué? Por haberme liberado de esa, ¿cómo fue que me dijo? No sé si era lealtad o algo que había hecho que hizo que estuviera de esa manera. Como que fue una maldición, la verdad no lo sé, no lo recuerdo perfectamente, y hizo que
esa situación, el que él llegara ahí, yo lo liberé de eso y me vino a dar las gracias porque pudo liberarse de esa situación en la que estaba. Y yo dije, wow, qué gran enseñanza me da esto. Ahí por eso es que les digo, ellos también tienen la misma labor. ¿Cuál es la labor de ellos? Mostrarnos que tener miedo. Pero ellos vienen a hacer su trabajo igual. Déjenme leer, chicos. Muchos días después de ese evento tomé una siesta en casa y mientras dormía sentí unas manos pequeñas que tocaban las mías. Fue muy claro, puedes sentirla, aunque eso no me dio miedo, pero no. Supe qué hacer en ese momento, solo desperté y ya. Claro, a lo mejor era lo de la misma tristeza con lo que estabas conectado. Fíjate lo que te dije. Te conectaste de muchísimas maneras, sentiste las manos. ¿Y por qué en sueño? Porque normalmente no. Es cuando el ego no está ahí, es cuando liberas esa resistencia y eres como más receptora, ¿ok? A sentir ese tipo de cosas, o voces, o nombres, o, ¿sabes? O sentirlas, y por eso te pasó eso. Pero bueno, en ese momento lo importante es que te aprendas a limpiar, ¿sabes? Mira, o enviarla a la luz y decirlo, mira, con tus propias palabras, decir, mira, que toda esta energía que no me pertenece, que salga de mí y que sea enviada a la luz. Y que se vaya, o que se vaya por el desagüe. Las palabras te van a salir perfectamente a ti. O sea, confía en que tus palabras van a ser las correctas y di, mis guías, mis ángeles, ayúdenme a decir las palabras correctas para liberarme de este sentimiento que no es mío, que no me pertenece, o de sacarme esta energía que no entiendo qué me pasa, y te vas imaginando luego tú, cuando te vayas limpiando, vas imaginándote esa burbuja y que se va expandiendo, ¿vale? Por eso es que yo tengo un videíto, no sé en dónde, pero en qué lugar está, pero en Instagram, en TikTok, en lo que sea, y busca de cómo limpiarte cuando estás en el baño. Y confía, siempre les digo, confía en sus palabras, porque a medida que vayan practicando van a salirles las palabras correctas. Vale, déjenme leer aquí, chicos. Hace años hubiera pensado que estás loca. Por suerte ahora siento y creo que todos los que están acá. Bueno, yo también te cuento, yo también. Yo creo que todo eso es un proceso de todas las personas. Fíjate, yo también antes yo dudaba de mí y era para mí difícil es poco. Era como que no mostrarme. ¿Por qué? Porque ante la gente me iba a ver, yo misma me sentía y yo también tuve esa creencia, ¿sabes? De que me hacían sentir de que estaba mal, que lo que yo estaba haciendo incluso estaba mal. Y yo sentía, yo veo errantes, yo veo situaciones, o sea, a mí me han pasado, bueno, N cantidades de cosas que para mí contarlas era muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre he estado con personas que son escépticas y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me colocas personas escépticas? Sí, todos estamos locos. Y era difícil para mí poder, ¿sabes? ¿Cómo me puedo mostrar con personas escépticas que piensan que estoy loca o que soy una bruja? ¿Sabes? Para mí fue difícil, pero bueno, llega un momento que cuando a medida que vayas avanzando empiezas a confiar y a confiar y a confiar en ti, que los mandas a comer lo que mejor te parezca, de verdad. Y eso me pasó. Ok, esos son los famosas lealtades, pactos, contratos que conocemos. Sí, correcto. Esa persona hizo una lealtad o algo, qué sé yo, como que yo te doy a cambio esto, y cuando se fue me dio gracias por haberlo liberado. Y eso que se mostró horrible. Entonces por eso es que le digo, tienen la misma labor, solo está en que enfocas tu energía. Pero entonces por eso es que me empiezas a creer, porque has vivido cosas locas también. Pero cuenta. Se ha puesto interesante mientras que las personas vayan hablando. Sabes, me gusta. A ver, ¿qué dice aquí Desi? Supe qué hacer en ese momento, solo desperté, vale. ¿Pueden energías malas hacernos algún daño? No. Simplemente te hacen daño cuando tú crees que es posible que te hagan daño. Por eso es que las personas no han escuchado que las personas dicen, estoy salado, me ha ido mal. ¿En qué energía te estás enfocando? En esa. Si baja tu vibración, y es lo que le dije, mientras tengamos resentimientos, rencores, estemos molestos, estemos con personas tóxicas, ¿qué estamos atrayendo? Situaciones y personas de esa manera. Y si sentimos que nos van a hacer daño, es nosotros mismos, por nuestras creencias, porque le damos el permiso de manera inconsciente que nos hagan daño. Pero si tú crees que es posible que no te hagan nada, ese es el mejor escudo. Es el tamaño de tu fe. ¿En qué tanto crees tú en tu luz interna?
Es así. Pondré en práctica lo del tubo. Buenísimo. Hay muchas maneras ¿sabes? No sé, entonces, ¿qué me estás diciendo? Ya va, que me está apareciendo algo aquí, chicos. Hay muchas maneras de practicar, hay muchas maneras de enviarlos a la luz, hay muchas maneras de protegernos. De verdad que de este tema hay para rato. Así que bueno, nada chicos, me voy a despedir. Bueno, duré 1 hora, pero chévere que hayan interactuado, que se hayan puesto aquí también a que sí, esto es posible. A ver, voy a empezar a experimentar, me encanta. Creo que esa es la manera de ir soltando esas creencias, porque yo creo que todos hemos pasado, gracias a ustedes también por haberse conectado, les envío amor incondicional y les va a llegar mientras ustedes permitan que recibirlo, este amor incondicional que les envío a cada una de sus células de la mejor y más elevada manera. Gracias por conectarse. El martes, si Dios mediante, voy a ver qué tema hablaré. Cualquier cosa me pueden escribir, cualquier cosa que les pueda aconsejar mientras pueda y cuando pueda les contesto. Así que bueno chicos, gracias por haberse conectado, por haber interactuado y por estar en esta página, ¿vale? Así que bueno, seguimos en contacto. Chao. Sería muy educativo el reel tuyo enseñándome a hacerlo, enviarlos a la luz. Bienvenida sea. Vale, vamos a ver.